La paz de Jesucristo a todos los hermanos, todos los que se han conectado en el día de hoy. Y le doy gracias al Señor porque puso el buen deseo en todos de conectarse en este día. Y vamos a hacer una oración para empezar y darle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Dios de la eternidad, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, en estos momentos nos presentamos delante de ti para seguir buscando y pidiendo tu dirección para que tú nos ayudes en todo lo que vamos a hacer. Esta es tu obra, este es tu pueblo, este es tu propósito. Tú sabes de qué cosa está necesitado tu pueblo y ya has venido supliendo, Señor, por medio de tu sierva que ha puesto delante la palabra. Esperamos que nos sigas ayudando para mantenernos en la línea de tu justicia y de tu verdad y de tu luz. Bendice a todos los hermanos y si hubiera alguna necesidad íntima, que tú la suplas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me reía mientras la hermana Miriam iba trayendo el tema. Esas escrituras yo las tengo aquí. Y en esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama el secreto de Dios. Quiero que lo apunten. El secreto de Dios. Y ustedes saben que en las naciones, en esta nación, hay un servicio secreto que se encarga de proteger la presidencia de este país y el gobierno de este país. Y de igual manera, en la enseñanza, en las escrituras, en el plan de Dios, también hay un servicio secreto que se encarga de los secretos y de los arcanos divinos que están en la palabra. Asuntos internos, servicios secretos. Por ejemplo, yo cuando fui a Santo Domingo, yo vi una maravilla en el pueblo allí. Yo vi la obra de Dios desplazada en aquellos hermanos en el 87. Lo que vi por fuera. Pero dentro en el secreto de los corazones, habían intenciones que yo no las podía ver. Y como ninguno de nosotros, lo que está en secreto son cosas que no se pueden ver. Solo Dios las puede revelar. Estas escrituras que la hermana Miriam leyó, Mateo 6:6, están aquí. Dice, en Dios hay un servicio secreto, por esto Daniel, miren esto, Daniel, el profeta Daniel, invocó al que está en secreto para que le revelara el asunto del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño era un relato profético, era un mensaje profético que es para el mismo Israel, porque estamos hablando de Israel. Pero el secreto de las cosas secretas están en Dios. En Dios hay un secreto que el creyente tiene que buscar, tratar de entrar a ese secreto, y por eso ya la palabra nos puso el aperitivo en la mesa con esas escrituras de Mateo, dándonos a nosotros una indicación para que nosotros sepamos que tenemos entrada, aunque es un lugar secreto, aunque Dios está en el secreto de él, pero tenemos entrada. Y esa entrada es como dice aquí en Mateo 6:6, mas tú, mira, yo no llamé a Miriam para decirle que yo iba a traer estas escrituras, ni ella me llamó a mí, pero Dios es el que tiene el control. Y en Cristo es que estamos conectados. La hermana y yo estábamos conectados en el espíritu. Quizás cuando ella estaba leyendo las escrituras allá, yo la estaba leyendo acá. Así obra Dios.
Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y como decía la hermana, que ella quería saber cuál era ese aposento. Y el aposento donde nosotros tenemos que entrar es en la misma palabra, en la misma enseñanza, en Cristo. Porque es en Cristo que está la contestación para todas las preguntas que nosotros podamos tener, porque el asunto de Dios está recogido en Cristo. Y es por medio de Cristo y en Cristo que podemos encontrar la respuesta para todas las cosas de la obra de Dios, para el plan de Dios, para el programa de Dios, los tiempos, las sazones, todo está en Cristo. Porque dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo está en Dios. El secreto, el misterio oculto de los siglos está en Cristo. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Si Dios está en secreto, nuestro Padre está en secreto, quiere decir que todo el mundo, si algo que está en secreto, algo que ¿qué? Que está escondido, algo que no está expuesto, algo que está oculto. Es una que nosotros tenemos que alcanzar una relación secreta con Dios por medio de la oración, como decía la hermana. No estamos hablando de repeticiones, sino que usted tiene que alcanzar un grado de conciencia en la enseñanza, en las escrituras, para dirigirse a aquel que está oculto. El propósito de Dios que está oculto en la palabra, ahí es donde está Dios. Y nosotros pues tenemos que procurar entrar a ese lugar por medio de la oración. Y la oración, yo siempre le digo, esta semana estuve hablando con un sobrino mío y le decía que nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, es como un celular. Si usted sabe que el celular se está descargando y la batería está baja, ¿qué tiene que hacer usted? Enchufar, conectar el celular, recargarlo para que cargue la batería. El espíritu de nosotros tiene que constantemente entrar en esa comunión secreta que hay en la palabra. Porque de ahí es que viene nuestro auxilio. De ahí es que viene la vindicación nuestra. De ahí es que viene nuestra salvación. Ese salmo que leyó la hermana, que David clamaba, que Dios enviaría desde los cielos la salvación. Pero si la vía de los cielos, entonces los cielos tienen que estar en medio del pueblo. Porque de ahí que viene la palabra que salva. Yo le decía a la hermana, dice, me librará de mis enemigos. Entonces, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que liberta, hermano, el espíritu nuestro. ¿De qué nos liberta la verdad? De las ignorancias, de las supersticiones, de las creencias imaginarias, de los conceptos, de todas aquellas cosas que se anidan en la mente del hombre. Por eso dice que cuando entres en tu aposento, ora a tu Padre que está en los secretos, como decía la hermana, cierra detrás de ti la puerta. Cuando se entra en esa comunión, no podemos dejar que nada intervenga, que nada interfiera, porque es una comunión que es íntima. ¿Sabe qué? Los que estamos casados aquí sabemos que en nuestra intimidad no entra nadie, porque eso es una intimidad que es un secreto entre esa pareja. Ahí no puede entrar nadie. Ninguna disturbación, ninguna distracción, ninguna perturbación. Así es con el espíritu. Aleluya. Así es que el Señor quiere ayudarnos. Vamos a leer las escrituras. Esas escrituras yo las tenía aparte para leerlas como un anticipado, como un aperitivo. Pero estas son las escrituras del tema, del secreto de Dios. Eclesiastés 11:5. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo.
En el libro de Eclesiastés 11:5 lee de esta manera las escrituras. Como tú, yo y todos los que estamos aquí, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Estamos viendo que hay un secreto que no le está dado a conocer a cualquiera. No todo el mundo puede decir y no sabemos cómo es que se forman los huesos en el vientre de una madre, pero estamos hablando de la palabra, hermano. Estamos hablando de la enseñanza. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando del verbo, de la palabra. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, dice primero, o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. ¿Por qué dice ignoras la obra? Porque es que nosotros, hermanos, por naturaleza ignoramos las cosas que son de arriba, las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Las ignoramos. Pero Dios, que es misericordioso, es el que sale a nuestro auxilio para ayudarnos a entender su plan. Cuando Daniel quiso conocer el misterio, porque recuérdese, si Daniel no hubiera alcanzado esa revelación, hubieran perecido él y los que con él estaban, porque había una orden de que si no se declaraba el asunto, iban a morir todos, ¿qué? Los sabios y los conocedores de ese tiempo. Había un asunto y un clamor urgente. Le dijo Daniel a sus compañeros: vamos a clamar al Dios de los cielos, al Dios que está en el cielo, que tiene el conocimiento y nos puede dar esta revelación. Vamos a mirar en Daniel 2, verso 16 al 23. Búsqueme, hermana. Daniel 2, verso 16 al 23, para que veamos la urgencia de esa situación que había. 2:16. Aleluya. Vamos a leerla y dicen así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. El tiempo que Daniel pidió era porque él tenía que entrar, ¿dónde? Al secreto, a su cámara. Tenía que entrar a la comunión para que pudiera él alcanzar de verdad, entender cuál era el asunto. Y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Era un misterio, hermano. Yo solo estoy diciendo, las cosas secretas de Dios no están al alcance de nosotros. No. No están al alcance de nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios y están para aquel a quien Dios se las quiera revelar. Esto era un asunto urgente de vida y muerte, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Usted ve que el refugio y la salvación de estos hombres vino del mismo lugar donde clamó David: desde los cielos Dios enviará y me salvará.
enviará salvación desde los cielos, pero hermano, no es de los aires. Quiero que ustedes entiendan que no es de los aires y de los espacios que estamos hablando. Los cielos de Dios tienen que estar en el pueblo, porque la obra de Dios, la creación de Dios tiene que estar en el pueblo y está en el pueblo. Y el pueblo tiene que estar consciente de que cuando clama y busca desde lo alto, no está buscando a mirar para arriba, porque Pablo dijo que se buscara las cosas de arriba, pero no está hablando de que buscáramos para las nubes, no, pero buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estamos hablando de un reino, de un señorío que tiene que haber en la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y está en la iglesia, tenemos que buscar a Cristo, ir a Cristo, acudir a Cristo, procurar entrar en la comunión con Cristo, para que los asuntos no sean revelados, no sean mostrados, para que las escrituras no sean abiertas, para que el plan no sea aclarado. Y dice entonces: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios de los cielos. Aleluya. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Amén. Amén. Gloria al Señor nuestro Jesucristo. Vemos, hermano, que nosotros tenemos que alcanzar a entender el poder que hay en la palabra. En la palabra hay un secreto, hermano, y cuando digo en las escrituras, porque lo primero que está al frente de nosotros es el libro, las escrituras. Pero en la palabra, el verbo de vida, el verbo de gracia, el verbo de justicia, hay un poder que nosotros tenemos que procurar y pedirle a Dios que nos ayude a conectarnos a ese poder. Porque el día que nos conectemos a ese poder, mire, hermano, las cosas las vamos a mirar diferentes, las cosas las vamos a empezar a hacer diferentes. ¿Cuál es la obra de Dios? Porque está hablando aquí de que como tú no sabes cómo se forman los huesos, ni cómo es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así ignoras la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Esa pregunta la pueden poner. ¿Cuál es la obra de Dios? Dice aquí en Juan 6:29, una escritura como referencia. Aleluya. Gloria al Señor. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso se ve algo sencillo. Hermano, pues creer en el que ha enviado. Y todo el mundo, si yo le pregunto: ¿usted ha creído en el que ha enviado? Dice: sí, yo he creído en Jesús. Pero cuando le declaro sobre Jesús y le muestro a Jesús como Dios verdaderamente lo ha declarado desde el secreto que hay en la palabra en nuestra vida, porque no es que nosotros somos mejores que nadie, pero a Dios le plació darnos el reino. Es al Señor que le ha placido darnos el reino. Y cuando digo darnos el reino, usted sabe cómo es que Dios le da el reino a un pueblo: cuando la mente de Cristo está en un pueblo, porque es Cristo la cabeza de ese pueblo. Así es que, hermano, que creáis en el que Él ha enviado. El problema está, como lo estuvo en aquel tiempo en Israel, es el mismo problema que hoy está entre los creyentes de hoy y en los llamados pueblos de Dios de hoy.
Es el mismo problema. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo se extraviaba su sentido y se iba tras los Baales. Y usted dirá, ¿y cuáles son esos Baales? Baal, Astarot, Moloch, que eran los dioses de las naciones. Son ideales, son conceptos, son creencias, enseñanzas formadas, que cuando usted las escudriña se ve un ídolo en ella y no se ve a Dios. Dios no está en ninguno de esos contornos se ve a Dios. Pero hay un Dios extraño, porque eran dioses extraños. ¿Y cómo era que se iba el pueblo detrás de los dioses extraños? Lo mismo que está sucediendo hoy por las escrituras, cuando las escrituras se interpretan al nivel sin buscar la dirección y sin buscar entrar al secreto de la palabra. Hay unas escrituras aquí, quiero que la leamos. Aleluya. Que es en Jeremías. Miren esto, hermano. Apunten estas escrituras. Después, cuando ustedes tengan tiempo en sus casas, luego que yo le envíe el culto de nuevo, las leen, las meditan y las escudriñan, porque de estas cosas nosotros tenemos que estar conscientes. En Jeremías, búsqueme la 23, del 18 y de en adelante. Dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Usted está viendo que nosotros tenemos que procurar entrar. Ahí no es que cualquiera va a entrar. Ahí entra al que Dios quiere entrar. Por ejemplo, Moisés, Dios lo llevó al monte, pero no lo dejó abajo. Lo llevó al pie del monte, como nos ha llevado y nos está trayendo a todos en la enseñanza. Pero lo mandó a subir. Lo mandó a subir a la cúspide, lo más alto del monte, que eso es la palabra, la enseñanza de la ley, la enseñanza de la letra. Y luego que lo subió, hubo una obra más grande que subirlo, porque una cosa es subirlo y otra cosa es entrar. Y vamos a mirar en el libro de Éxodo, hermana. Volvemos ahorita ahí. En el libro de Éxodo, creo que es 25, donde le dice Dios a Moisés, o 24, que lo mandó a entrar en la nube. Lo mandó, Jehová lo llamó y le dijo que entrara en la nube del testimonio, porque era una nube de testigos, la misma nube que menciona Pablo, una nube de testigos donde estaban ocultos todos los secretos de Dios y donde estaba oculto el testimonio real de la palabra. Aleluya, para eso. 25, yo creo que démelo acá a ver si yo lo consigo. Si no, aleluya. No sé, no lo tengo aquí, fue que me vino a la mente esas escrituras, pero después van a buscar esas escrituras con tiempo. Y mandó Jehová y llamó a Jehová de entre la nube y lo dijo: entra acá. Por eso decía las escrituras de Jeremías 23, 18. Decía: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Moisés entró en el secreto y allí habló con Dios cara a cara. Porque el que entra ahí entra para ver a Dios, para comulgar con Dios, para hablar con Dios. Por eso decía: cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cierra detrás de ti la puerta y ora a tu Padre que está en secreto.
¿Usted está viendo dónde entró Moisés? Entró al secreto. Aleluya. Aleluya. Entró al secreto. Amén. Vamos a volver a leer en Jeremías, porque ahí había unos cuantos versos más que quiero darle. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Bueno, Moisés entró. Perdón, hermano, yo estoy teniendo un problema con la garganta 6 meses y estoy tomándome un té para ver si me ayuda. Daniel, en el clamor que hizo Daniel con sus compañeros, entró. Porque si se le reveló un secreto a Daniel, un misterio, él entró en el secreto. Entró a la nube. Entró porque, hermano, nosotros para recibir lo que estamos recibiendo en esta forma de doctrina, en esta enseñanza, tenemos que entrar a la nube de testigos. Tenemos que entrar, tenemos que acercarnos a la comunión de los espíritus hechos perfectos por Dios. Tenemos que entrar a la comunión de millares de ángeles, a los espíritus hechos perfectos. Y eso cuando lo digo es porque es para que nosotros entendamos que es para que se puede, eso se puede hacer y se debe procurar hacer. Esto no está lejos de nosotros. Está muy cerca de ti, la palabra. En cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros está esta enseñanza. Y sigue diciendo, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Eso está en el verso 19 de Jeremías 23. ¿Por qué se apartará? Dice que caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Dónde es que están los ídolos de las naciones? Es en la mente. Es en la mente. Es el ideal religioso. Es la intención religiosa, la superstición religiosa, las creencias religiosas que trae el hombre, arrastra. Y Dios va a juzgar con tempestad por medio de su juicio que hay en la palabra. Es que la palabra tiene un juicio para destruir la ignorancia, para quemar toda esa ignorancia y esa paja que hay en el hombre. Y como dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Aleluya. Así es que, hermano, tenemos que entender que esto es algo real, algo verídico. La palabra tiene un juicio y está en el hoy de ella. Está en el hoy de ella. Aleluya. Estoy aquí trabajando con mi asistente. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. No es fácil creer en Jesús. Mire, hermano, yo solo digo, no es fácil creer en Jesús como dicen las Escrituras. Creer en una religión es fácil. Porque siempre el hombre es atraído por la multitud. El hombre es atraído por las masas. El hombre es atraído por lugares finos, por lugares donde hay buen sonido musical, por lugares donde hay orquesta, donde hay cantores por cientos, donde hay altares increíbles, donde hay un edificio increíble, donde hay un predicador elocuente. Eso es lo que distrae al hombre, eso es lo que le atrae al hombre. Pero el sentido original del libro es lo que nosotros debemos estar detrás. Es la originalidad del texto, que es la vida que hay en la palabra. Entonces, dice aquí, ¿y quién es el enviado? Porque es que creamos en el que envió, ¿verdad? Y dice aquí ahora la pregunta, ¿y quién es ese enviado?
Juan 16, 27. Vamos a ver algo también ahí. En Juan 16, 27. Acá viene. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Oiga, eso, si lo vamos a poner en el contexto religioso, todo el mundo ama a ese que ven que ha enviado Dios. Pero cuando se habla del que Dios ha enviado de verdad, no se ve el amor hacia esa obra. No estamos hablando de la palabra, hermano. Estamos hablando del verbo. Estamos hablando de la enseñanza original que hay en la palabra. El verbo, la palabra de Dios. Y en Juan 16, 28, el verso que le sigue, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Usted está viendo que es un secreto. Eso se ve algo sencillo, hermano. Pero está hablando de un secreto. Hay un secreto ahí en esos versos. En esos dos versos que yo le acabé de leer, hay un secreto bien grande. Y yo se los dejo, ¿sabe por qué? El interés de Dios es que investiguemos. El deseo de Dios es que entremos al aposento, cerremos la puerta detrás y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Busquemos la comunión verdadera con las Escrituras, hermano, para entender este propósito, este plan, este programa que tenemos aquí hoy delante. La obra de Dios no es para entretenernos. Nosotros no nos reunimos para entretener a nadie ni para entretenernos nosotros. Estos son asuntos de vida y de muerte. Nosotros no somos como todos los demás que se reúnen y cantan 4 coros, y viene y dicen 2 o 3 palabras, y cuando se va tú le preguntas ¿qué se dijo? ¿De qué era el tema? Nadie sabe nada. No, pero la palabra de Dios tiene que hacer un trabajo. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es el secreto? Aquí en esta palabra que ahora mismo mencioné, salí del Padre y he venido al mundo. Hay un secreto ahí, ¿verdad, hermano José? En esa expresión hay un secreto grande. ¿Cuál es? Vamos a mirarlo en Isaías. Vamos a mirar un verso que nos habla un poquito de ese secreto. ¿A qué se está refiriendo ese verso de San Juan? Juan 16, 28 y Juan 16, 27. Para relacionarlo. Vamos a ver si el Señor nos abre. Isaías 55, y yo las voy a leer, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Usted está viendo que está hablando de la palabra. La palabra viva y eficaz que menciona Pablo, que lleva fruto y crece en nosotros. La palabra, cuando la palabra de verdad es predicada con el sentido en la verdad de ella, en el testimonio verdadero de ella, lleva fruto. Y una vez me preguntaba, yo le dije, mire, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que nosotros como árboles tenemos que dar?
porque dice que todo el árbol se conoce por su buen fruto, por sus frutos los conoceréis, los árboles, ¿verdad? Pero para nosotros llevar el fruto de la palabra, tenemos que estar sembrado en Cristo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Por eso que usted va a buscar fruto en todas esas arbolerías que hay, religiosas. Usted va a buscar en todos los sistemas que se mueven sobre la tierra, buscar el fruto original de la palabra y no se consigue. Porque estamos hablando de frutos de justicia, de verdad. Esos frutos no los produce el hombre, no son frutos naturales, las obras de usted y las mías, no. Estamos hablando del testimonio del Espíritu en el creyente, la vida de Cristo expresada por un testimonio que contiene la palabra. Estamos hablando de Dios, hermano. Entonces, cuando ese fruto está en medio del pueblo, es porque la palabra ha hecho el trabajo para lo cual Dios la envió y es prosperada, porque esa es la voluntad de Dios, que todos prosperemos en él. La obra de Dios, hermano, tiene que crecer en nosotros y llevar el fruto de ella en cada uno de nosotros. No se conforme con que el hermano Gabriel va a traer la enseñanza y el hermano Gabriel nos va a ayudar. No se conforme que el hermano Rafael trae. No, procure usted entrar en la comunión. Procure usted conectarse a la vida indestructible de la inmortalidad que hay en la palabra. No se conforme con los que están trabajando. Procure usted entrar en ese trabajo de igual manera. No podemos conformarnos a este siglo, a nada de este siglo. Entonces la palabra tiene que hacer un trabajo de verdad en cada uno de nosotros. Estamos hablando de la palabra y su enseñanza. El trabajo de Dios con su verbo, su palabra, en lo suyo, en cada uno de nosotros. Porque creo que estamos aquí porque tenemos un interés de estas cosas. Porque aquí no se reúne todo el mundo, no. Aquí no se sienta entre nosotros todo el mundo. Pero los que se sientan con motivo, como un estudiante que va detrás de una carrera porque sabe que la carrera es la que le va a dar el triunfo, el galardón está en la carrera que él sigue. Y nosotros estamos corriendo la carrera. Hemos empezado a correr una carrera en la enseñanza de Cristo. Y el galardón no se lo lleva el que se para, no, el galardón es el que termina la carrera, el que se lleva el galardón. Así es que, hermano, tenemos que procurar que la palabra haga el trabajo en nosotros, para lo cual ella ha sido enviada. Es un proceso y es un misterio, porque la palabra va haciendo un trabajo en nosotros y no nos vamos dando cuenta cómo es que se va formando el testimonio en nosotros. Se está formando un cuerpo misteriosamente en la vida de cada uno que estamos aquí. Se va formando un cuerpo y hasta que no se forma ese cuerpo, como dice aquí las escrituras, dice, perdón, es en la vida del mismo creyente. Dios misteriosamente con su enseñanza le va dando forma al creyente. Por eso dice, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Ahora, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿en qué vientre se formó usted y yo? Porque si estamos hablando, los hijos no nacen del aire, ¿verdad? Todas las que son mujeres aquí saben que los hijos no nacen en el aire. Los hijos se forman y nacen en un vientre. En un vientre, en el vientre, en una enseñanza, en la palabra, es que nacen los hijos de Dios por medio de la palabra. Le decía yo a mis sobrinas esta semana que le estamos dando tutoría en la palabra, le decía que cuando el hermano Rafael Ortiz me habló a mí de Jesús en el 78,
el hermano me predicó y me dijo: Aníbal, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y yo, conmovido por la vida que estaba llevando y desesperado en mi vida, yo le dije: sí, quiero aceptar a Jesús. Y él me dijo: pues entra y oremos, y nos pusimos de rodillas. Y él puso su mano sobre mí y oró por mí. Y yo recibí a Jesús. Yo no recibí una persona, yo no recibí un hombre, yo recibí el mensaje de Rafael Ortiz. Recibí la semilla, la palabra, la predicación, con esperanza de que esa predicación me iba a ayudar en el camino. Y hasta el día de hoy me ha ido dirigiendo el Señor, porque la primera oración que le hice a Dios cuando me arrodillé fue, le dije así mismito con estas palabras: Señor, yo no entiendo este libro. Yo sé que este libro no es difícil de entender. Yo lo único que te pido es que me ayudes a entender tu palabra. Ayúdame. Eso le pedí yo a Dios. Y hasta el día de hoy he visto que el Señor ha sido dándole fidelidad, ha sido fiel conmigo en su palabra. Así es que miren, hermano, esto es un trabajo que está haciendo la palabra en cada uno de nosotros. Yo recibí la palabra. Si yo tengo la semilla en mi corazón, hermano, Rafael me sembró la semilla. Búsqueme en Lucas 8:11. Escuchen esto. Sencillo, hermano. Sencillo. Las cosas de Dios a veces nosotros las complicamos porque no prestamos atención a lo que está escrito. 11:8. 8:11 creo que es. 8:11, mire. Vamos a leer este verso. Aleluya. Miren lo que dice. El verso 11 de Lucas 8 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esa fue la palabra que llegó al corazón de Aníbal en el 78. Una semilla. Me sembraron la semilla en mi corazón, no en este corazón de carne que está aquí brincando, pero en el espíritu de la mente que yo tenía, que Dios me dio en ese momento. Me dio alma. Por haber creído, Dios me dio alma. Me concedió poder creer en Él. ¿Y qué pasó esa semilla cuando se siembra? No hay una semilla que usted la siembre si no la cuida, porque si usted la cuida, le va a dar resultado. Usted puede sembrar mango, usted puede sembrar naranja, usted puede sembrar yuca, puede sembrar guandule, puede sembrar lo que sea. Si se acondiciona y se cuida y se siembra en el terreno correcto, le va a dar ¿qué? El resultado. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, porque el propósito de Dios con la palabra es que dé el fruto de Él a quien le llega, en quien ella cae. Y el fruto de Él es que lleguemos a ver el árbol de la vida, porque si se siembra una semilla, el árbol viene de la semilla, ¿verdad que sí? Todo el mundo buscando el árbol de la vida afuera. No, el árbol de la vida es el testimonio de Cristo que se origina desde esa semilla, porque es un misterio en la obra de Dios. Y como sigue diciendo, ya se me está acabando el tiempo aquí, está aquí hablando de la formación de un cuerpo en la enseñanza que es ese vientre, o sea, la mujer. Salmo 139, 13 y 17, hermana. Deme el 13 acá. Perdón. Salmo 139. Aleluya. Dice aquí: te alabaré porque tú formaste mis entrañas. Hablando de ese cuerpo, como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. Y mire David, parece que David, Gabriel, entró al secreto. ¿Verdad que sí? Parece que entró a ese secreto. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste
en el vientre de mi madre. Eso es un espíritu que está consciente del trabajo de la palabra en su vida. Y eso está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos llegar a ver el trabajo de la palabra en nosotros, lo que ha hecho Cristo en la vida de nosotros. Te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mire eso, hermano, lo mismo que está diciendo Eclesiastés. Es un secreto. En la palabra hay un misterio tan grande, hermano. Yo me río a veces con el Señor. Y entretejido en lo más profundo de la tierra para que veamos. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y es por medio de la palabra que Dios forma su obra en nosotros. Por eso es muy importante la reunión. Por eso es muy importante las enseñanzas. Por eso es muy importante la comunión. Es muy importante la meditación. A veces me ven a mí sentado afuera con mis gallinitas jugando, pero mi mente está puesta en Cristo. Y yo jugando con mis animalitos, pero la mente la tengo puesta en esa palabra. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Aleluya. El Señor nos siga ayudando para entender estas cosas. Y vamos a mirar algo aquí. La ley, dice aquí, está hablando de la formación de un cuerpo. Nunca yo he oído hablar de esto que voy a hablar ahora aquí. Pero para que veamos algo, es algo que me llegó al espíritu mío. Si usted no lo puede entender, déjelo quieto. Usted sabe que cuando se va a una casa, a una comida, se sirven muchos platos. Y hay hermanos que comen. A mí, por ejemplo, yo voy a veces hay sitios que hay algunas cosas que yo no las como, porque es que una es que no me gustan, otra es que no las puedo comer. Si no las puedo comer es porque me pueden caer mal. Y si no me gustan, pues no me las como. Pero sencillo, pero yo fui a la cena, ¿verdad que sí? Y dice aquí, Mateo 5, verso 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino y los enseñe de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quebrantar es romper. Quebrantar es romper, violar. ¿Verdad que sí? En Juan, vamos a mirar algo aquí. Estamos hablando de la formación de un cuerpo, ¿verdad? Cómo se forma el cuerpo en el vientre de la madre es un secreto. Estamos hablando del secreto de Dios. Y vamos a mirar algo aquí. En Juan 19:36. Y dice, búsquese Juan 19:36. 19:36. Juan, el libro del Evangelio de Juan. Aleluya. Dice, hablando de quebrantar un mandamiento, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿De qué estamos hablando? De la escritura. Pero era para que se cumpliese. No será quebrado hueso suyo. ¿Por qué Dios no quería que los mandamientos fueran quebrantados?
Si yo me rompo una pierna ahora mismo, ¿cómo voy a estar? Me rompo el hueso, me rompo una pierna, me rompo un hueso de la pierna, ¿cómo voy a estar? Cojo. Quebrantado un hueso de la mano, ¿cómo voy a estar? Manco, por un tiempo. ¿Qué son los mandamientos? Eso prácticamente es la estructura del cuerpo del testimonio de la palabra. Porque recuérdense que si miramos en Ezequiel 37, donde dice que aquellos huesos que estaban en el valle se reunieron hueso con hueso y se pusieron firmes sobre sus pies, y luego aparecieron coyunturas, ligamentos, tuétanos, y lo cubrió carne. Estamos hablando de una enseñanza de un pueblo, de un testimonio. Y aquí estamos hablando de lo mismo. Pero si usted no lo puede entender así, déjelo ahí, como le dije, no se lo coma. Pero si lo puede asimilar un poco, pues aunque sea, pruébelo. Y si le gusta, pues siga comiendo. Si no lo puede comer ahora, pero siga investigando estas cosas. Eso es a lo que estoy refiriéndome. Y sigue diciendo: por esta misma razón Dios exigía y exige que no se quebranten los mandamientos, que son los que mantienen de pie la obra de Dios, que son como el esqueleto de la enseñanza. Para que lo sepamos, hermano. Un hombre en Cristo, Jesús dijo: no he venido a quebrantar, he venido a cumplir la ley. Él no vino a quebrantar la ley, él vino a cumplirla. ¿Qué quiere decir cumplirla? Es dándole entendimiento y conocimiento al pueblo de lo que era la ley. La ley es el fundamento, es la base donde está fundamentada la casa, porque Jesús es el primero y es el último. Es el primero, es el fundamento de la casa, y es la casa que está sobre ese fundamento. Él es el fundamento y él es la casa. Así es que vamos a mirar aquí en Eclesiastés 3:11 para que veamos también algo. Ya estamos acabando, ya se está acabando el tiempo. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Oiga eso, hermano. Estamos hablando de la palabra, de Dios por su palabra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quiere decir que todo lo que se haga fuera de tiempo no queda hermoso, ¿verdad? ¿Por qué no queda hermoso? Porque lo hizo usted y yo, porque lo hicimos nosotros. Es lo mismo que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los que la trabajan. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si yo hablo y no está Dios, en vano estoy hablando. Él todo lo hace hermoso cuando es en su tiempo. La palabra, cuando sale en el tiempo preciso, de acuerdo a la necesidad del pueblo, hace un trabajo hermoso, porque le da conciencia al pueblo, le da conciencia, lo va concientizando y capacitando para toda buena obra. Y lo lindo es lo que sigue, que es lo que nosotros no hemos todavía podido abrazar. Y ha puesto, esto es Dios por la palabra, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La eternidad está en nosotros, en la misma enseñanza que tenemos. Ahí está la eternidad, es la palabra de la inmortalidad. ¿Por qué dice los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Si nuestro espíritu se hace uno, si Dios nos convierte, nos transforma, porque primeramente mire lo que dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad que sí? Que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Algo que se convierte pasa de un estado a otro.
pasa de ser una cosa para ser de otra manera. El trabajo de la ley es ¿para qué? Para convertir. Pablo lo dijo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él vio el misterio que había en la ley, el propósito que hay en la ley, por eso es que no se debe desechar. Estas son cosas que a veces son difíciles de explicarlas, pero eso Dios le va a dar a su tiempo entrar a ese secreto. Aleluya. La eternidad está en nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Jesús le dice a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entrar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí hay muchas cosas más que hablar, pero no nos va a dar el tiempo se nos acabó. Habían otras cosas más que queríamos compartir, que quizás pues las compartamos en otro tiempo, pero hermano, tenemos que procurar entrar a ese secreto, entrar al secreto que hay en la palabra. Hay un libro que está por ahí, que todavía está aquí, de un hermano muy amado, que trabajó entre nosotros, que fue nuestro padre espiritual, el hermano Arcadio. Todas estas cosas están escondidas en los secretos de Dios. Las cosas de Dios no están ahí expuestas. Los tesoros de esta nación no están ahí expuestas para que los ladrones lleguen a ellos. Fíjense si es así, que la reserva de este país, donde están todos los trillones y sillones de dólares de este país, todo el oro y toda la riqueza de este país, es tan grande que ellos tienen uno que dicen que es ese sitio, y es como un decoy. ¿Cómo se dice la palabra decoy en español? Es un, que no es, pero es un, como para que la gente se enfoque en aquel sitio. Por ahí no es que están nada. Ellos dicen que es ahí que están, pero no es ahí que están. Eso es para que ellos piensen, para que los ladrones, para que los enemigos piensen que es ahí que están. ¿Y sabe dónde están esas riquezas? En el sitio que menos usted y yo pensamos. Porque es un país muy inteligente. Las cosas secretas del país no se las puede poner delante de todo el mundo, ni delante de los enemigos. Yo le doy gracias al Señor que, como dice aquí las Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 11, déme acá para leérselo a los hermanos, que con esto terminamos, porque no nos va a dar tiempo hacer nada más. 2. Aleluya. Antes bien, el verso 9, como está escrito. Escuchen bien esto, hermano, qué lindo esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Cosas que ojo no vio. Aleluya. Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que les aman. Son cosas que no están al alcance de la vista, no están al alcance del que mucho lee, no están al alcance de los que van a estudiar al instituto, no están al alcance de que usted tenga 60 años en una iglesia. Porque el verso 11 dice, pero Dios, porque Dios es el que está en el secreto, y el que tiene esas cosas están en el secreto de Él. El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, que está en él?
Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Así que, hermanos, los dejo con esa última escritura. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Esperamos que todos los que vayan a oír puedan ser ayudados, puedan recibir alguna instrucción en este asunto. Y seguiremos tratando estas cosas. Así que la paz de Cristo sea con todos. Yo voy ahora a terminar aquí y le voy a abrir a todos los hermanos.